Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Física 2 para el 10º grado. Estábamos con equilibrio de cuerpos rígidos y estábamos con lo que era centro de masa. En el caso del centro de masa, pues podemos calcular lo que es el centro de masa, que sería el punto donde virtualmente se comporta como que en este lugar se encontrasen reunida toda la masa de un objeto, de un cuerpo rígido. En estos ejercicios, pues, teníamos acá un conjunto de partículas y nos pedían determinar cuál era el centro de masa de estas partículas. Entonces, para eso nos daban el siguiente ejercicio que dice que se muestran las siguientes partículas y que determinemos el centro de masa a partir de los datos que se nos daban. Nos decían que habían 4 partículas y pues cada una de ellas tenía un peso diferente y también una posición diferente en el plano cartesiano. Para calcular el centro de masa se utiliza lo que son las componentes, ya sea en X o en Y o en Z, para determinar la posición espacial de la partícula o el punto del centro de masa, siguiendo estas formulitas que son bastante sencillas, donde lo que hacemos acá es multiplicar la masa de la partícula por el punto, ya sea en la componente X o en la componente Y o en la componente Z. Esto se multiplica y luego se divide entre la masa total de todas las partículas. Eso nos va a dar la componente en X del centro de masa, así como la componente en Y del centro de masa y la componente en Z. Entonces, venimos y lo que hacemos acá, siguiendo estas formulitas, venimos y lo que hay que hacer es determinar las componentes para cada una de las partículas y luego simplemente aplicamos esta formulita acá, ya sea para la componente X o la componente Y o la componente Z. Entonces, aquí teníamos esta muestra, este ejercicio. Tenemos la partícula 1, que esa la tenemos, vamos a ver dónde está, aquí está la partícula número 1, que es este punto que vemos aquí en el centro. Debido a que esta partícula pues está en un punto central, no hay una inclinación ni hacia el eje X ni hacia el eje Y, entonces no tiene componentes ni en Y ni en X, no tiene componentes ni en X ni en Y, entonces la suma de sus componentes es 0. Ahora, la partícula número 2 es esta que vemos acá, este punto de acá. Esta sí tiene componente tanto en Y como en X. Lo que vamos a hacer es ayudarnos de este plano cartesiano para determinar cuál es el valor de la componente para cada una. Primero se coloca la componente en X y la componente en X se representa con una I minúscula. Luego se coloca la componente en Y que se representa por una J minúscula. Entonces, veamos cuál es la componente en X. La componente en X es, la partícula está formada por dos componentes, donde se cruzan estas dos líneas. Estas líneas que vemos acá, pues una parte, la que está en la componente X, parte del 3. Esto dice que el sistema se encuentra en metros, quiere decir que estos serían 3 metros hacia el eje X. Y luego vamos a contar los metros que tiene hacia arriba en el eje Y. Entonces, para eso venimos, aquí tenemos 1, 2, 3. 3 sería la componente en X, que es la que vemos acá, 3 por Y. Y luego tenemos que la componente en Y sería 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos la componente en Y. Recuerden que I y J solo representan la posición de la partícula. Ahora, como este va hacia la Y positiva, pues el 5 es positivo. Como aquí va hacia las X positivas, también el 3 es positivo. Pero puede, en el caso de la partícula número 4, por ejemplo, está orientada hacia las X negativas. Quiere decir que la componente en X va a ser negativa. Igual para la componente 1, si estuviese hacia las Y negativas. Bien, entonces seguimos con la partícula número 3. Dice que la partícula número 3 es esta que vemos acá. Como no hay inclinación hacia el eje X, hacia el eje Y, perdón, hacia arriba o hacia abajo, entonces la partícula número 3 no tiene componente en Y. Por eso va a ser 0. Pero sí tiene componente en X. Entonces contamos acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces la componente en X para la partícula 3 sería 6. Y luego vemos la partícula número 4, donde la partícula 4 tiene componente en X y en Y. En X sería 1, 2, pero como este está en relación a las X negativas, es negativo 2. Y la componente en Y sería 1, 2. Vemos acá 2, pero como esta sí va hacia las Y positivas, pues es positivo. ¿Claro esto? ¿Preguntas al respecto? ¿No? Bien, luego lo que vamos a hacer es agrupar todas las masas y las componentes, dependiendo, como en este ejercicio solamente hay componentes en Y y en X, pues solamente vamos a hacer 2. Si hubiese un cuerpo tridimensional, también tendríamos que hacerlo en Z, ver la posición en Z, pero como solamente es bidimensional, pues solo vamos a trabajar con X y Y. Ahora, en este caso tenemos la masa de la partícula número 1 por la componente en X de la partícula número 1. Como esta es 0, pues esto se nos va a convertir en 0 más adelante. Luego venimos, eso sería más la masa de la partícula número 2 por la componente en X de la partícula 2, más la masa de la partícula 3 por la componente en X de la partícula número 3. Luego la masa de la partícula 4 por la componente en X de la partícula 4 sobre, todo eso sobre la suma de las masas de todas las partículas. Igual hacemos el caso para la componente en Y. Vamos a venir y multiplicar la masa por la componente en Y de la partícula 1, de la masa por la componente en Y de la partícula 2, la masa por la componente en Y de la partícula 3, y así sucesivamente, dependiendo de cuántas partículas existan, y igual sobre la suma de las masas de todas las partículas. Y aquí ya tenemos sustituidos los valores para cada una. La partícula número 1 pues pesaba medio kilogramo, pero como la componente en X es 0, entonces esto se nos va a volver 0, que es esto que vemos acá. La componente de la segunda partícula es 3 por la masa, que eran 3 kilogramos, eso nos da 9. Luego tenemos la partícula número 3, que esa pesaba 2 kilogramos, por la componente en X, que eso eran 6 por 2, entonces serían 12, y más la componente de la partícula en la partícula número 3, que sería negativo 2, por la masa, que serían 3 medios, que 3 medios es 1.5, entonces sería 1.5 por 2 y nos da a negativo 3. ¿Por qué nos da negativo 3? Porque aquí hay una multiplicación. Este sería menos por más, da menos, entonces nos queda negativo ahí. El resultado de la suma de esto, tenemos que dividirlo entre la suma de todas las masas, que nos sumaban 7 kilogramos, que aquí está mal eso de metros, dice ahí. Son 7 kilogramos, entonces sería, tenemos 21 menos 3, nos quedaban 18, entre 7 quedaba a 2.57, que ese era el punto, es el punto en X donde va a estar la componente en X, donde va a estar el centro de masa. Hicimos lo mismo para la componente en Y, igual siempre la masa por la componente en Y, en la partícula número 1 pues igual era 0, en la partícula 2 era 5, en la partícula 3 teníamos 0 porque no tenía inclinación hacia el eje Y, y la partícula 4 tenía como punto 2. Esos datos se nos vuelve 0, que es este que vemos acá. 3 por 5 nos daba 15, 2 por 0 igual se nos vuelve 0, y 3 por 1.5 nos daba 3. Todo esto lo sumamos, que sería 18 entre 7, y nos daba a 2.57. De esa manera ya podíamos graficar el punto de la partícula, el punto del centro de masa, que nos daba a 2.57. Al cruzar, donde se cruzaban las líneas, ese es el centro de masa de todas las partículas que veíamos en el sistema. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? De ahí, todos los ejercicios que tienen posteriores son iguales. Lo único que hay, si hay 10 partículas, se hace el mismo caso. Se multiplica la masa de la partícula por la componente en X
y la componente en Y, para determinar cuáles son las componentes donde va a estar el centro de masa. ¿Alguna pregunta? Juana, ¿le entendió? ¿O estoy hablando solito? Lo estamos escuchando, profe. ¿Le entendieron? ¿O alguien tiene dudas todavía? Bueno, pues yo asumo de que todo el mundo se queda callado porque sí le entendió y nadie tiene dudas. No quiero después que me estén diciendo, profe, yo no entendía eso. Bien, ahora vamos a seguir con lo que es un sólido rígido. Vamos a hablar acerca de la definición de un sólido rígido. Dice que un sólido rígido es un cuerpo formado por varias partículas puntuales que guardan distancias constantes entre sí. Es un modelo que usamos en dinámica para estudiar los cuerpos en aquellos casos en los que no podemos suponer que toda la masa se concentra en un único punto. Ahora, ¿cuándo podemos usarlo? Dice, en realidad todos los cuerpos se deforman cuando se les aplica fuerza sobre ellos. Sin embargo, podemos emplear el modelo cuando las deformaciones que se producen son despreciables, o sea que son muy pequeñas en relación a la forma del sólido, frente a las dimensiones del sistema. Además, podemos emplear el modelo cuando las dimensiones del cuerpo que se mueven no son despreciables frente a la trayectoria descrita. En el caso contrario, podríamos estudiar el cuerpo como una masa puntual. A los tipos de cuerpos rígidos, hay dos tipos de cuerpos rígidos, que son los sólidos rígidos discretos, que se componen de un número determinado de partículas distinguibles. Muchas partículas se encuentran en posiciones no contiguas, o sea, no a la par de la otra, y las partículas de la figura dice claramente distinguibles de las unas de las otras, constituyen un ejemplo de un sólido rígido discreto, como vemos acá. La masa de la unión de las uniones es inexistente, dice, y despreciables, y se representan únicamente para indicar las distancias mutuas entre las partículas que permanecen constantes. O sea, las líneas que aparecen acá, esas son partículas que están formando un sólido rígido o un modelo de lo que sería un sólido rígido discreto. Lo que pasa es que dice el texto que las líneas entre cada una de las partículas realmente no aparecen. No están ahí presentes, solamente se ponen en este modelo para determinar las distancias entre cada una de las partículas, pero realmente son imaginarias. Luego tenemos los sólidos contiguos, que estos se componen de un número infinito de partículas no distinguibles. Dichas partículas se encuentran en posiciones infinitamente próximas entre sí. Esos ya son sólidos que son cuerpos sólidos, que las partículas están unidas entre sí. En estos casos, solamente podemos observar las partículas una separada de las otras. Aquí las partículas están separadas una de la otra, pero en el caso de los sólidos rígidos continuos, las partículas están sumamente unidas entre sí, formando una estructura sólida. Ahora, se componen de un número infinito de partículas distinguibles. Dichas partículas se encuentran en posiciones infinitamente próximas entre sí. Los cuerpos de las figuras se podrían estudiar como sólidos rígidos continuos, pues sus partículas no se pueden distinguir las unas de las otras y se disponen de forma continua. Ahora, movimientos en el caso de los sólidos rígidos. Cuando aplicamos una fuerza sobre un sólido rígido, este se mueve conservando su forma. Cualquier movimiento de sólidos rígidos se puede descomponer en dos clases, que sería la traslación y la rotación. En el caso de la traslación, se produce cuando todas las partículas de un cuerpo describen una trayectoria paralela. Cuando aplicamos una fuerza en el centro de masa de un cuerpo, se produce un movimiento de traslación pura.
que es similar a lo que sucede en nuestro planeta. En nuestro planeta, pues, está haciendo un movimiento de traslación y eso es en base al centro de masa que tiene nuestro planeta, que sería el núcleo, ¿verdad? Ese centro de masa, pues, está siguiendo una trayectoria alrededor del Sol. Luego tenemos la rotación, que es cuando existe un eje de rotación, real o imaginario en torno al cual las partículas describen circunstancias, los efectos de la fuerza sobre la rotación de un cuerpo están asociados a los momentos que generan dicha fuerza en el cuerpo. Que vamos a ver esto un poquito más adelante, esto de momentos, que es relacionado con el torque. En la naturaleza, dice, abundan de ambos tipos de movimientos, que en la mayoría de los casos se producen de manera combinada. O sea, traslación combinado con rotación. En el caso, dice, decimos que se pueden ser independientes o acoplados. Estos dos movimientos. Independientes cuando no hay relación entre la rotación y la traslación de un cuerpo. Por ejemplo, la Tierra en su recorrido alrededor del Sol no está relacionada, la rotación no depende de la traslación. Es independiente. El movimiento de rotación es independiente del movimiento de traslación. No están relacionados. O sea, que la rotación, si la rotación es más rápida en algún momento, si la traslación es más rápida en algún momento alrededor del Sol, la rotación no se ve afectada por ese movimiento de aceleración. La Tierra realiza, dice, un movimiento de traslación alrededor del Sol independientemente de su movimiento de rotación sobre su propio eje. Y los acoplados, dice que son la velocidad de traslación y rotación, se encuentran relacionadas. Por ejemplo, un cilindro rodando en un plano inclinado. En los movimientos acoplados, dice, la Tierra realiza un movimiento de traslación alrededor del Sol independiente, es lo mismo. Ahora vamos a hablar acerca del centro de gravedad. El centro de gravedad es, les mencionaba anteriormente, que es algo similar a lo que es el centro de masa. Este depende de la distribución de la materia, mientras que el centro de gravedad depende del campo gravitatorio. Lo que quiere decir que si no hay gravedad, no existe el centro de gravedad. El centro de masa coincide con el centro de gravedad cuando el sistema se encuentra en un campo gravitatorio uniforme. El módulo y la dirección de la fuerza de gravedad son constantes, como lo vemos en este ejemplo que vemos acá. En el caso de la motocicleta, el centro de gravedad está relacionado con las llantas y la posición del cuerpo del motociclista. También está relacionado con el peso de la moto. Ahora, diferencia entre centro de gravedad, dice, el centro de gravedad de un cuerpo es otro punto que se suele utilizar para estudiar el comportamiento de un sistema de partículas, o sea, el movimiento de un sistema de partículas. En concreto, el punto al que aplicamos el vector del peso del sistema. O sea, que es básicamente el centro de gravedad, es el punto donde se encuentra el vector del peso, o sea, el centro de gravedad, que es la resultante del vector del peso de cada una de las partículas. Para que exista el centro de gravedad, debe existir un campo gravitatorio, que es lo que le mencionaba anteriormente. Si no, solo existe el centro de masa. El centro en general, el centro de gravedad no coincide con el centro de masa porque el campo gravitatorio no es uniforme. O sea que en los lugares donde es más alto o más bajo, puede variar el centro de gravedad en relación al centro de masa. Sin embargo, en la mayoría de los problemas que encontrarás, dice, puedes suponer que el campo gravitatorio es constante y por tanto los dos puntos coinciden. ¿Preguntas con respecto a la información? ¿O algo referente al tema? ¿No? Bueno, ya finalizamos entonces lo que sería este tema, que sería equilibrio de cuerpos rígidos. Ya está subido a plataforma, creo, los ejercicios de este tema para que puedan ir trabajando en ellos. Nos vamos a quedar aquí hasta el día de hoy y creo que tendremos mañana clase de física y de biología. Entonces, hasta mañana.